Bueno, buenas tardes. Vamos empezando otro en el curso de literatura. En esta ocasión en literatura debemos revisar el realismo y en el realismo concentrarnos en el gran Gustavo Flaubert y su mejor novela, es decir, la gran novela, la gran novela Madame Bovary. Me corresponde para hoy, ¿eh? Pero aquí también hay otra portada, es de Caja de Muñecas de Enrique Ibsen, que también está en el realismo, pero sí, seguramente lo trabajaremos en otra sesión. Hoy nos concentramos en Gustavo Flaubert y su gran novela, Madame Bovary. Hay que recordar que en el trayecto de las corrientes literarias vamos a encontrar que primero hubo un clasicismo, ahí estudiamos a Homero, en el medievalismo estudiamos a Salieri, en el Renacimiento se estudia a Shakespeare, en el Barroco trabajamos a Cervantes y su novela Don Quijote de la Mancha, en el neoclasicismo abordamos a Molière, la obra de Lavaro, y así llegamos al romanticismo, la corriente previa al realismo. Y no olviden que en literatura, por lo común, cada corriente literaria surge opuesta a la anterior. Ese es el devenir de las corrientes literarias. Hoy nos corresponde revisar el realismo. Primero, hay que probar sus características fundamentalmente contextuales. Y después ya vamos a las características textuales, es decir, aquellas características que las encontramos netamente en las obras literarias. Y aquí está el realismo. No olviden que toda corriente literaria tiene su punto de partida. Y el realismo va a surgir en Francia. Ahí tiene su punto de partida, en Francia. Además, el realismo se opuso al romanticismo. No olviden, toda corriente literaria siempre surge opuesta a la corriente vigente o a la anterior. Y por otro lado, vamos a encontrar que el realismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 a 1900. 1850 a 1900. Son las características contextuales de la época, a quién se opone. Ahora sí vamos ya a las características textuales, es decir, aquellas que las encontramos dentro de las obras literarias. Una característica muy importante es la tendencia objetiva. Ojo, la tendencia objetiva. Mientras que el romanticismo fundamentalmente daba importancia a los sentimientos, a la fantasía, a lo subjetivo, oye, no señores. Hay que reflejar lo que nos rodea el entorno, lo que observamos día a día, lo que ocurre en este mundo. Eso hay que reflejarlo, lo observable, la tendencia objetiva. No olviden que a la corriente literaria le da importancia a ciertas funciones artísticas y a otras las marginan. Ese es el devenir del arte. Vamos a encontrar que tres funciones destacan dentro del realismo. ¿Y qué funciones? Destacan la función social, la función ideológica, la función ética. ¿A qué nos referimos con función social? Esa fue la función principal del arte realista. Función social significa reflejar los problemas que aquejan a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué problemas hay en este mundo? Hubo en ese mundo, en esa época. Seguramente corrupción política, seguramente delincuencia, pobreza, seguramente corrupción de funcionarios, guerras. Esos problemas de esa época o de ahora, esa es la función social. Pero también trabajaron la función ideológica. Función ideológica significa que el autor
puede reflejar también su postura política, filosófica, religiosa, en fin, puede ser, ¿no? ¿Sabe? Puede desarrollar posturas políticas, filosóficas, religiosas en su obra y ahí exaltarlas o contradecirlas, refutarlas, de ellas. Además, la función ética. ¿Y qué entendemos por función ética? Función ética significa reflejar las conductas negativas y morales, por ejemplo, la impuntualidad, la mentira, la hipocresía, la infidelidad, en fin, reflejar conductas negativas de la sociedad, eso es la función. Luego hay que recordar que en cada corriente literaria destacan ciertas funciones del arte. También vamos a encontrar que destacan cierto tipo de... Sí, hay momentos en que tales textos se convierten más prestigiosos que otros según la corriente literaria. Y por tanto, observemos qué cultivó, qué trabajó el realismo. Por ejemplo, en narrativa, y además la preferida, fue la novela, lo ponemos aquí con mayúsculas, la novela. La novela fue la preferida durante el realismo. ¿Por qué? No, no olvidemos que el realismo tuvo influencia de una corriente filosófica, del positivismo. Tuvo influencia, ojo, de la corriente filosófica llamada positivismo. El positivismo que exigió que el escritor, ¿no? Que el escritor la sociedad y sus problemas. Y para eso, ¿de qué se requiere? Un texto amplio, una sin prosa. La prosa permite el análisis, permite la interpretación. Tanto se requería pues, un texto amplio para problematizar la realidad. ¿La novela qué es? Una narración en prosa ya. Como la novela se ajustaba a los mejores objetivos del realismo, alcanzó pues... Pero a veces asuntos específicos. Y ahí también tenemos el cuento. ¿Eh? El teatro, el drama. Fíjate que en el realismo, el teatro ya no se cultiva, y la comedia y la tragedia, porque son formas muy exageradas. Mm. Para el realismo no había por qué exagerar la realidad. Además, el ensayo, sobre todo, lo crítico, un ensayo para cuestionar a la sociedad y sus problemas. El Perú, el máximo realista, de González Prada, sobre todo destaca como ensayista, el ensayo crítico. Además, ya hayamos señalado que el positivismo influyó decisivamente en el realismo. Y por aquí tenemos a representantes. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con su novela Oliver Twist. En esa novela, donde él tiene más obras, pero en esa novela vamos a encontrar que el tema del niño abandonado, y que por tanto debe subir por las calles, y muchas veces en parte vivir en pobreza, los niños abandonados deben con- unirse a ese grupo de delincuentes y terminar también como delincuentes. En Francia, Gustave Flaubert, por su novela Madame Bovary, y que abordaremos hoy. Hoy abordamos a Madame Bovary. En España tenemos a Benito Pérez Galdós,
novela Marianela. En Marianela, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, hay pobreza, pero en sus primeros capítulos hay algo que ya comenzó a preocupar a fines del siglo XIX, siglo XX, la sociedad. En esa novela se percibe en el comienzo un asiento minero que desbanda su polvo contaminado por la llama. Tenemos en Rusia a León Tolstoy, La Guerra y Paz. En esa novela vamos a encontrar la evocación de las guerras de Napoleón Bonaparte, sobre todo esa guerra que Napoleón Bonaparte intentó con Rusia, pero fracasó. La guerra y la paz. Cuenta, ahí está el tema de las guerras. Pero en Rusia, rescatemos a un poco, rescatemos a gran autor Dostoyevsky con su gran novela Crimen y Castigo. Ahí está su gran novela. En Crimen y Castigo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la pobreza, la miseria, la injusticia y datos. En Portugal, hallamos a José María Eca de Queiroz. José María Eca de Queiroz. Su novela La Reliquia, que tiene como tema la miseria. En Estados Unidos encontramos, por ejemplo, a Harriet Beecher. Esta escritora es la autora de La cabaña del tío Tom, donde está el tema del esclavismo. ¿Ah? En el Perú se abolió, se eliminó el esclavismo antes que en Estados Unidos. O sea, no siempre el crecimiento científico de una sociedad va acorde con su crecimiento moral, con su crecimiento ético. O sea, en el siglo XIX ya Estados Unidos tenía gran ventaja por el Perú, pero se toma de conciencia, lo hicieron después para liberar a humanos en. En el Perú hay varios autores, entre ellos tenemos a Manuel González Prada, con sus páginas libres, que son ensayos donde cuestionan diversos males sociales, por ejemplo, de corrupción política. Tenemos a Florinda Mato de Turner, su novela más destacada, Ave sin nido. Ave sin nido. Ahí vamos a encontrar que sobre cómo autoridades locales abusan y explotan contra, contra los campesinos. Tenemos a un liberteño, tenemos ahí al liberteño Abelardo Amar, conjunto de artículos, 100 años de vida ordinaria. Ese libro fue publicado en 1920. Ojo, Abelardo Camargo es liberteño, es paisano, es de la provincia de José Faustino Sánchez Carrión, Abelardo Camargo. Vamos a encontrar que este libro publicado en 1921 cuestiona y que critica sobre todo la corrupción política en el Perú. Corrupción que en nuestro primer centenario dio pues un balance terrible. Y llegado a nuestro bicentenario, podemos decir lo mismo, podemos decir, ¿no? Por aquí tenemos una imagen de Fedor Dostoyevsky, el gran novelista ruso, por de Crimen y Castigo. Pero hoy debemos concentrarnos en el gran Gustavo Flaubert. Gustavo Flaubert. Y su novela Madame Bovary. Madame Bovary se publicó en 1856.
1856. Madame Bovary, Madame Bovary. Recuerden que una obra debe estudiarse sus dos componentes, forma y fondo y forma, elementos inseparables. Tenemos por aquí la forma. En su estructura, esta obra es tripartita. O sea, significa que tiene tres. Es decir, presenta tres partes. El narrador, novedoso para su época, en su mayor parte está en tercera persona. Sin embargo, el comienzo, acaso las 10 primeras páginas, se encuentran en primera persona. O sea, hay tercera y primera persona. Y esto es una técnica ya. Mezclar narradores es una técnica. ¿Y cómo se llama esa técnica? Se denomina la mudas espaciales. Vemos, ¿no? La muda espacial. Luego pasemos a otras técnicas. Hallamos, por ejemplo, linealidad. Encontramos el flashback. Hallamos el diálogo directo. Encontramos los vasos comunicantes. Hallamos el estilo directo libre. ¿Qué significa linealidad? Significa presentar los hechos en orden, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hallamos también flashback. Flashback significa recuerdo. Por ejemplo, de esta obra que podemos considerar. Una ocasión, Emma Bovary, esposo del mítico Carlo Bovary, son invitados a una fiesta, a un castillo. Después de esa fiesta, Emma de vez en cuando evocaba el castillo. ¿Y por qué? Porque ella aspiraba a vivir así, en los lujos, en los detalles, en la fiesta. Emma evoca la fiesta en un... Encontramos también el diálogo directo. ¿Y qué significa el diálogo directo? Significa presentar los hechos en orden. Un momento. El diálogo directo significa que el diálogo está fuera del párrafo. Y por lo común, ¿cómo se van indicando los diálogos? Una raya habla un personaje, otra raya habla otro personaje. Es el diálogo directo. Tenemos también los vasos comunicantes. Ojo, podemos ver, inventó la técnica de los vasos comunicantes. Vaso comunicante significa que historias separadas poco a poco se van integrando en una sola. Esos son los vasos comunicantes. ¿Qué agregamos? Historias separadas. Deben vincular. Tenemos también estilo indirecto. Según algunos, esta técnica es un anticipo de lo que pues fue el monólogo interior. Monólogo interior. El monólogo interior significa que el narrador profundice en su mundo subjetivo y lo va explorando, ¿no? Bueno, pero si nos interesa esta técnica, este directo libro, es cuando el narrador, sobre todo, nada más se dedica a contar hechos. ¿Y cómo conocemos el mundo subjetivo de los personajes? El narrador le da a los personajes por sí mismos
vayan mostrando su mundo interior. Y ahí, este es un directo libre. No olviden, ¿eh? Un claro antecedente del monólogo interior. Los personajes, por sí mismos, muestran un mundo interior. Luego veamos el lenguaje. En el lenguaje se maneja el estilo de la palabra justa. O sea, que una vez redactado el texto, parte del texto, hay que revisar y revisar y encontrar nuevas posibilidades. Borrar esta palabra, agregar otra, en el afán de que las palabras que están en los párrafos, en las oraciones, sean las más apropiadas para el contexto. El trabajo, pues, muy exigente. ¿Por qué? Según Mario Vargas Llosa, la autor se demoró, en esta novela se demoró 5 años en escribir esta gran novela. Además, en esta novela vamos a encontrar topografías, o sea, descripciones de lugares. Epopeya significa describir únicamente la conducta de alguien. Retrato, describir la conducta y la parte física, ambos a la vez. Tenemos por aquí el fondo o contenido. En el fondo, cuando yo puedo hacer el tema es la infidelidad, causas y consecuencias. Esta obra aborda la infidelidad más en una cuestión psicológica, causas y consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia más terrible que puede generar la infidelidad? Destruir la unidad básica de la sociedad, la familia, y trae terribles consecuencias para los hijos. Por ejemplo, que tenía un hijo, una hija, Berta. Los padres eran Carlos y Emma. Se meten en problemas. Al final, la esposa, por las infidelidades, endeuda a su familia en 8.000 francos, no puede resolver el problema, traga arsénico, se suicida. Al poco tiempo muere el médico, el papá. La pobre niña va llevada a un familiar. Sus familiares tenían pobreza. Y la niña es enviada a trabajar a una fábrica textil. Pues digamos la adolescente, te cuento. Una niña que de la orfandad y encima sometida a la explotación laboral, cuando sus padres hubieran respetado el hogar, seguramente otro futuro o más positivo hubiera sido para esa niña, para ver. Los ambientes, sobre todo tres, hostes, viejo, de Rouen, que son lugares franceses, ¿eh? Son lugares franceses. Entonces, Carlos primero se casa con Eloísa. Eloísa, ella 45 años. Después, ya ella muere, mucha sangre, muere ella, él se casa con otro, con Emma, a quien llevaba como 10 años, digamos que el 30, ella 20. Y justamente en la obra se llama Madame Bovary, y esa referencia sobre todo a Emma, esa referencia. Después se establece en Yonville, y en Yonville, en Yonville, Emma tendrá su primer amor, Rodolfo. En Rouen tendrá su segundo amante, León. Y encontramos en esta obra ideas diversas, por la locura, o sea, un comerciante que busca la ganancia, el oportunismo, encontramos la pobreza, el narcisismo, el matrimonio por interés. Pero en este instante, para enterarnos mejor de esos hechos, escuchar, vamos a escuchar lo que es una síntesis bajo la secuencia Mi novela favorita. Mario Vargas Llosa, gran admirador de Gustave Flaubert,
No únicamente estudió esta obra, sino que también se interesó en leerla minuciosamente, sacar los hechos principales, luego recurrir a actores y actrices para las voces, sonidos especiales, de tal modo que esta historia contada de esta manera, que es un resumen, pero emocionante, cautivante. En este instante vamos escuchando Madame Bovary en la versión de mi novela favorita, dirigida por el gran Mario Vargas Llosa. Nos concentramos. Listo, ahí va. Concentrados. Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Madame Bovary. Gustave Flaubert tardó 5 años en escribir Madame Bovary, su primera obra maestra. Antes había escrito relatos y novelas que lo dejaron con la sensación de que había sido incapaz de alcanzar lo que se proponía. Se dice que, después de leer en voz alta a lo largo de varios días a un grupo de amigos el manuscrito de La Tentación de San Antonio, aquellos le aconsejaron que intentara algo muy distinto. No un gran fresco romántico situado en la antigüedad, sino una historia contemporánea, tomada de las ocurrencias cotidianas de la Normandía de Flaubert. Apartándose del mundo, trabajando muchas horas al día como un galeote de la pluma, sometiendo cada frase a una autocrítica implacable, Flaubert concibió la historia de Emma Rouault, que se casa con el médico Charles Bovary y vive la vida rutinaria del pueblito de Yonville. Pero el espíritu inquieto y fantasioso de Emma Bovary, atizado por las aventuras apasionantes de las novelitas de amor que lee, aspira a una vida distinta, de lujo, pasiones y excesos, algo que la joven intenta materializar enredándose en aventuras de las que saldrá cada vez más golpeada y humillada, defraudada siempre por el espíritu mezquino, la cobardía y el egoísmo de esos hombres a los que se entrega creyéndolos a la altura de sus sueños. Al final, Madame Bovary, derrotada una y otra vez por esa realidad sórdida, opta por el suicidio. Para muchos, Madame Bovary inaugura la novela moderna y sienta las bases de la gran revolución narrativa del siglo XX. Hasta Flaubert, la novela era considerada un género plebeyo, a diferencia de la poesía, donde la belleza del lenguaje alcanzaba su máxima expresión. Flaubert se empeñó en que la prosa narrativa tuviera también la excelencia artística de la poesía, y dio un método de trabajo según el cual una frase alcanzaba la perfección si pasaba la prueba musical, es decir, si al ser leída en voz alta, encantaba al oído. Si algo chirriaba en ella, el pensamiento era confuso o incorrecto, y por lo tanto la frase debía ser rehecha de principio a fin. Eso hace que Madame Bovary nos parezca un objeto en el que nada falta y nada sobra, como en una sinfonía de Beethoven, un cuadro de Rembrandt o un poema de Góngora. Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959 al llegar a París. Nunca me había ocurrido antes, ni me ha ocurrido después, que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él, olvidándome de comer y de todo, hasta que me rindió la fatiga y caí dormido. Pero al despertar seguí leyendo, devorando esa historia, una de las más conmovedoras y mejor concebidas y escritas de la literatura. Y ahora dejo con ustedes a Madame Bovary. Estamos en Francia. No en París, sino hacia el norte, en Normandía, un pueblecito de tantos. Allí vive la familia Bovary. Después de muchos esfuerzos y gracias a su empeño más que a su talento, el joven Charles Bovary ha cumplido el sueño de su madre recibiendo el título de oficial de sanidad. Charles no es un hombre enérgico.
y permite que su madre decida a dónde va a ejercer su profesión y con quién se va a casar. Madre, esa mujer es fea, seca como un palo y con tantos granos en la cara. Pero la madre insistió tanto que Charles se mudó de las manos de su madre a las de la viuda Dubuc, quien pasó a ser su nueva ama y señora. Le abría las cartas, le seguía los pasos y se quejaba de los nervios. No soportaba la soledad y celaba a su marido sin ningún motivo. Así estaban las cosas el día en que Charles fue requerido de urgencia en la hacienda de Le Bordeaux. El patrón se había roto una pierna. Buenos días, señor Rouault. Y mientras Charles atendía la pierna del adolorido señor Rouault, no dejó de observar a su hermosa hija, la joven Emma, su porte, su elegancia, la delicadeza de cada uno de sus movimientos y esos ojos suyos que, aunque castaños, parecían negros debido a sus largas pestañas. Lucía un cutis muy pálido como de porcelana y en bello contraste con esos largos cabellos casi azulados. Charles regresó a visitar al enfermo varias veces. Pero cuando su esposa se enteró de la existencia de una joven soltera en esa hacienda, le armó tremenda batalla en casa. No, no, por favor, no. Al día siguiente, mientras Charles corría la cortina del dormitorio, su mujer suspiró y cayó al suelo. Estaba muerta. Qué golpe atroz para Charles. Ese hombre estuvo semanas sumido en un doloroso sueño, porque, después de todo, sí le había querido. ¡Buenos días! ¡Mi buen señor Rouault! ¿A qué debo el honor de su visita? Quería darle mis condolencias. Gracias, gracias. Y le diré que mi hija Emma piensa en usted. Y dice que usted la olvida. Vamos, anímese y visítenos, señor Bovary. Emma le abrió la puerta con una suave sonrisa. Pasearon por la hacienda, tomados del brazo. Luego la joven lo deleitó tocando al piano y después le sirvió un exquisito almuerzo. Así, para el momento en que Emma le sirvió el café, Charles se había olvidado para siempre a su difunta esposa. Es tan bella, parece una parisina. ¿Y si me casara? Oh, si me casara otra vez. Charles Bovary regresó de la hacienda a su pueblo. Iba de la mano de su nueva esposa, Emma Bovary, Madame Bovary. Él rebosaba de felicidad, pero Emma, antes de casarse había creído estar enamorada. Sin embargo, ¿dónde están las cartas apasionadas? Los caballos reventados yendo en busca de la amada. ¿Dónde están los bosques sombríos en los que amantes sin miedo ninguno se hacen juramentos? ¿Dónde están las lágrimas y las risas y los besos furtivos? ¿Dónde? Yalí, querida Yalí. ¿Acaso un hombre no debe conocerlo todo? Iniciar a la mujer en la pasión, en los refinamientos de la vida y de la alcoba. Pero este marido no sabe nada, no enseña nada, no desea nada. Y parecía que todo estaba consumado, que todo iba a seguir igual por siempre hasta que, a finales de septiembre, los Bovary fueron invitados al palacio de Beauvisage, a casa del marqués de Amberville, que era paciente de Charles. A Madame Bovary tanto lujo le producía palpitaciones. Ella estaba allí, junto a estas gentes que habían vivido en la corte y que se habían acostado en lechos de reinas. A las 3 de la mañana, cuando comenzó el baile, Charles ya estaba dormido. Y uno de los balseadores, a quien familiarmente llamaban Vizconde, al descubrir la belleza de Emma, se le acercó. Madame, ¿me hace el honor de esta pieza? Muchas gracias, monsieur, pero yo no sé bailar el vals. Solo déjese llevar, querida.
déjese llevar. Ah, Jalí. Nuestras piernas se entrecruzaban y yo podía sentir los latidos del corazón del vizconde sobre mi pecho. Madame, usted sí que sabe valsear. Ese momento en el palacio fue el inicio de las extravagancias de Madame. Primero empleó una joven huérfana llamada Felicidad y la educó para que fuera su doncella. Escucha bien, querida. Nunca debes entrar a la habitación sin antes tocar a la puerta. Sí. Sí, madame. Esa es la manera correcta de contestar, Felicidad. Sí, madame. Pasado un tiempo, el recuerdo de aquel baile se fue esfumando, pero a Madame comenzó a irritarle su vida entera. Madame abandonó la música. ¿Para qué tocar? ¿Quién escucharía? Dejó en el armario las carpetas de dibujo y el bordado. ¿Para qué? ¿Para qué? La costura le irritaba. ¿Y los libros? Ya lo he leído todo. Madame se quejaba continuamente del pueblo de Tost, y Charles imaginó que la neurastenia de su esposa tenía su origen en alguna influencia local. Era necesario mudarse. ¿Pero a dónde? Se enteró de que había un pueblo llamado Yonville-l'Abbaye, cuyo médico acababa de marcharse. Emma comenzó a empacar inmediatamente. El pequeño pueblo de Yonville tiene un hermoso río que abastece las extensas tierras de cultivo. La iglesia está a la entrada de la plaza, rodeada por el pequeño cementerio abarrotado de sepulturas. También encontramos allí la posada, la alcaldía y el lugar más llamativo de todo Yonville, la farmacia del señor Homais. Y a este pueblo llegó el doctor Bovary con su bella esposa Emma. Homais, el farmacéutico, le ofreció sus respetos a la pareja. La señora estará un poco cansada, seguramente. Mucho gusto, madame. Doctor, soy León Dupuy, practicante del notario Guillamón. Encantada, monsieur. Se había acercado a darles la bienvenida un joven con aspecto de serio y recatado, pero muy apuesto. La simpatía entre Emma y el practicante fue instantánea y se afianzó en la cena de bienvenida a los Bovary. Se lo advierto, señor Bovary. Aquí Allí, mientras el farmacéutico Homais ponía al corriente a Charles de las dificultades que encontraría en su profesión, Emma y León descubrían sus comunes intereses. Espectáculos, títulos de novelas, bailes nuevos. Nunca, hasta entonces, León había hablado durante 2 horas seguidas con una mujer. Él era por lo general tímido y la gente de Yonville apreciaba la corrección de sus modales. Sin embargo, León Dupuy se consideraba indigno de vivir en aquel pueblo. Sus mujeres eran aburridas y de conversación limitada. Sus hombres eran toscos, obtusos y de un trato insoportable. Pero sobre este fondo tan vulgar, aparecía ahora la distinguida Emma. Nuestro querido León se había enamorado. Los Bovary se instalaron en una de las casas más confortables del pueblo de Yonville. Y mientras Charles formaba su clientela, su esposa quedó embarazada. Emma sentía una gran extrañeza ante este nuevo estado, y su único consuelo era la esperanza de parir un varón. Sería la revancha de todas sus frustraciones. Los hombres son libres, Felicidad. Son libres. Pueden decidir y hacer lo que deciden. Pueden recorrer las pasiones y los países. Pero a una mujer siempre se le prohíbe todo. Todo. Menos parir. Madame empezó la labor de parto un domingo en la tarde. Puja, cielo. Vamos. Un poco más. Ya se ve la cabecita, señora. ¡Es hombre! ¿Dónde está Felicidad?
¡Es hombre! Dime que es hombre. Ya está. Eso es. Por Dios, que sea hombre. Es hombre. Es una hermosa niña. De la impresión, Madame se desmayó. Y solo 6 semanas después sintió deseo de ver a su niñita, a quien había dado a criar a la mujer del carpintero. El señor León la acompañó en este paseo, y a su regreso ya todo el pueblo comentaba que había algo entre ellos dos. Y León daba motivo, porque se lo veía, pues, muy enamorado. Pero él no encontraba la manera de declararle su amor a su amada. Vacilando entre el temor de desagradarle y la vergüenza de ser tan pusilánime, lloraba de desánimo y deseo. Tomaba decisiones enérgicas, escribía cartas que luego rompía, se señalaba fechas para declararse que luego iba retrasando. Y toda resolución desaparecía cuando llegaba a estar en presencia de Emma. Madame, por su parte, lo encontraba absolutamente encantador. ¿No estará enamorado, Felicidad? Por supuesto. ¿Pero de quién? Pues de usted, madame. ¿De quién si no? ¿Qué dices, Felicidad? ¿Acaso no ha notado cómo la mira? Y sus constantes visitas, sus atenciones. ¿Cómo se sonroja cuando usted le dice algo cariñoso? Cierto. Está enamorado de mí. El corazón de Madame dio un vuelco. Esa misma tarde mandó a llamar al señor Lheureux, dueño de la tienda de novedades. Era hora de renovar el guardarropa. El hábil vendedor, ni bien entró a casa de Madame, empezó a quejarse. Me apena mucho no haber merecido hasta ahora su confianza, Madame. Usted solo tiene que pedir y yo me encargo de traerle lo que desee. Ya me pagará. Sin prisa, cuando usted quiera. Con las señoras siempre me he entendido. Siempre. Con todas menos con la mía, claro está. Se había iniciado una peligrosa relación comercial, pero Madame todavía no era consciente de eso. Su atención estaba puesta en el señor León Dupuy. Ahora, Emma fingía frialdad y distancia. Y él se desesperaba. Pobre chico, pensaba ella. ¿En qué la habré disgustado? Se preguntaba él. Y al verla actuar como la perfecta esposa y ama de casa, Madame Bovary le pareció tan virtuosa y tan inaccesible que abandonó toda esperanza. Pero la verdad era otra. La recatada Emma ocultaba su propio tormento. Estaba enamorada de León. Usted lo está alejando demasiado. Es que no debo amarlo, Felicidad. No es correcto. No es posible. Si sigue así, tal vez lo pierda para siempre. Felicidad no se equivocaba. León, cansado de amar sin esperanzas, decidió mudarse a París para terminar sus estudios de Derecho. Y llegó el difícil momento de la despedida. Buenos días, Madame Bovary. ¿Y el señor Bovary está en casa? Está de viaje. Madame, yo vengo a despedirme. Lo imaginaba. Y se hizo un largo silencio. Se adelantaron el uno hacia el otro y se tomaron de las manos, concentrando en esas palmas todo su ser. Después de mirarla largo rato sin atreverse a pronunciar una sola palabra, León dio media vuelta y echó a correr. El día siguiente fue para Emma un día fúnebre. Se había ido el único encanto de su vida, la única esperanza de un mendrugo de felicidad. Y se maldijo por no haber amado a León como su alma y su cuerpo se lo reclamaban. Se llenó de rabia, de odio a sí misma y a todo. Pasó días, meses en cama, enferma. Pero un buen día, un hombre muy rico llamado Rodolfo Boulanger compró un castillo y unas fincas cerca de Yonville. Y apenas el codiciado soltero tuvo oportunidad de echarle una buena mirada a la mujer del médico, pues quedó cautivado.
Es muy guapa. ¿De dónde diablos la habrá sacado ese medicucho? Ella está cansada de él. Mientras el marido visita enfermos, ella se aburre. Pobre mujercita. Sueña con el amor. Con 3 palabras galantes, no hay más que buscar la ocasión. Y la ocasión se dio en el famoso festival de Yonville. Levantaron una tienda para el gran banquete. Colgaron banderas tricolores de las ventanas y el estrado fue cubierto de flores y farolillos. De los 2 extremos del pueblo llegaba la muchedumbre a la calle principal. Rodolfo encontró sola a Madame Bovary y aprovechó para tomarla del brazo y acompañarla al estrado. Señores, permítanme, antes de dar inicio a estos festejos, Hermosas margaritas las del estrado, ¿verdad? Muchas enamoradas podrán adivinar su suerte. ¿Y si yo tomara alguna? ¿Está usted enamorado? ¿Quién sabe? Además, cuando se vive en el campo... Es perder el tiempo enamorarse. Entonces Rodolfo, dando en el clavo, habló de la mediocridad provinciana, de las vidas que se ahogaban, de las ilusiones que se perdían. Me parece, sin embargo, que usted no tiene de qué quejarse. Es usted hombre, y por eso es libre. Y además, usted es rico. Tonterías. Pero no deberían verla a usted conversando conmigo. Con mi mala fama... No, usted se calumnia a sí mismo. Pero es cierto, tengo una pésima fama. Es que juzgan mal a esta alma atormentada solo porque se precipita en toda clase de fantasías, de locuras, porque está siempre en busca de la felicidad. Nosotras las mujeres ni siquiera tenemos la posibilidad de buscarla. Triste privilegio de aquellos hombres que la encuentran. ¿La encuentran alguna vez? Sí, cuando encuentran el amor. Y con estas palabras Rodolfo posó su mano sobre la de él. Pero ella retiró la suya rápidamente. ¿Dónde encontrar, en efecto, más patriotismo que en el campo, más entrega a la causa pública? Y dale, los deberes. ¿Qué demonios? El deber es atreverse a sentir lo sublime, a amar lo bello, a no aceptar los convencionalismos de la sociedad. Y Rodolfo pasó a hablarle de las afinidades, explicándole cómo las atracciones irresistibles tenían su origen en alguna existencia anterior. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos hemos conocido? ¿Qué azar lo ha querido? Esta vez, cuando Rodolfo le tomó la mano, Madame no la retiró. Y pronto sus dedos se entrelazaron, hasta que, terminada la ceremonia, la gente se dispersó. Y Madame tuvo que regresar a la rutina de su vida, trastornada por las palabras de Rodolfo. Pasaron 6 semanas antes de que Rodolfo Boulanger le hiciera por fin una visita a Madame Bovary. He tenido preocupaciones, Madame, y he estado enfermo. ¿Grave? Bueno, no. Pero la verdad es que no he querido volver a verla. ¿Por qué no? ¿No lo adivina usted? Madame Bovary. Todo el mundo la llama de esa forma. Pero ese no es su nombre. Es el nombre de otro. Y repitió. De otro. ¿Qué dice usted, señor? Debo confesarle que pienso en usted continuamente. Perdón. No debí. Bien. La dejo. Me iré tan lejos que no volverá a escuchar de mí. Y sin embargo, hoy no sé qué fuerza me ha empujado hacia usted. Pero no se lucha contra el cielo. Uno no puede ni debe resistirse a la sonrisa de los ángeles. Qué bueno es usted. No, es que la amo. Eso es todo. La amo. ¿Usted lo duda? Dígamelo. Una palabra, una sola palabra y me marcho para siempre. Pero en ese momento entró el marido. Entonces Rodolfo aprovechó para sugerirle al buenote de Bovary lo beneficioso que sería para la salud de Madame salir a montar caballo. Él mismo se ofrecía a prestar el animal y acompañarla. Con la aprobación del médico salieron a caballo Rodolfo y Emma y se apearon junto al río. Allí, pues los cumplidos del señor Boulanger fueron volviéndose más atrevidos. La deseo, Emma.
La deseo con locura. Por favor, cuide sus palabras, caballero. Me ofende. ¿Le ofende que la ame? Recuerde que soy casada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso no estamos hechos el uno para el otro? Pues no. No. Eso es imposible. Vamos. No me diga que no siente lo mismo que yo. Hago mal. Soy una loca escuchándolo. ¿Por qué, Emma? No me prive de su amor, se lo ruego. Este encuentro estaba escrito en nuestros destinos. Venga a mí. Soy suyo. Madame ya estaba rendida cuando el señor Rodolfo Boulanger la tomó entre sus brazos. Ella inclinó hacia atrás su blanco cuello, dilatado en un suspiro, y luego, casi desfallecida, deshecha en llanto y temblando de deseo, con un largo estremecimiento y tapándose la cara, se le entregó, por fin, junto al río. Madame se había entregado a Rodolfo. A partir de ese día se escribieron todas las tardes. Luego comenzaron a atreverse a más. Madame fue a buscarlo al mismísimo palacio y Rodolfo visitaba a Emma. Y mientras Charles dormía, los amantes se besaban en la terraza. Emma estaba obnubilada por el amor. Leray, el comerciante, aprovechaba para venderle mercancías de París sin jamás reclamar dinero. Y Emma se entregaba a la compra de regalos para su amante. Un látigo, un sello con el emblema Amor Narcor, una bufanda, una cigarrera. Le exigió a Rodolfo intercambiar retratos y mechones de cabello y le pidió un anillo en señal de alianza eterna. Y poco a poco, Rodolfo empezó a sentir que Madame se estaba poniendo demasiado sentimental. No puedo vivir sin ti. Todo el tiempo me pregunto, ¿dónde estará? ¿Acaso conversando con otras? Es verdad que ninguna te gusta. Basta, por favor, basta. Hay mujeres más bonitas que yo, pero yo sé amarte mejor que todas ellas. Y yo soy tu esclava. Eres bueno, guapo, inteligente. Tú eres mi rey, mi ídolo. No soporto más esa casa, no tolero a ese hombre, no. Sálvame, llévame, ráptame, te lo suplico. Pero, ¿qué dices? No, imposible. Pero piénsalo, cielo. ¿Qué haríamos con tu hija? Pues la llevamos, nos la llevamos. Finalmente Rodolfo aceptó irse con ella, o por lo menos permitió que Madame lo pensara. Emma se puso a preparar todo para la huida, encargando varios artículos de viaje a las Tutoleré. Después de algunos aplazamientos solicitados por Rodolfo, señalaron el 4 de septiembre como el día de la fuga. ¡Qué imbécil soy! ¿Cómo he podido hacerle creer que yo...? Pero no importa, nada está consumado. Es que no puedo expatriarme, dejarlo todo, cargar con una niña y las molestias cotidianas, la eterna compañía de la misma mujer, los gastos. No, 1000 veces no, de ninguna manera. Y Rodolfo se encerró en su despacho y empezó a escribir una carta para Madame, en la que le hablaba de usted. Ánimo, Emma. Yo no quiero causar la desgracia de su existencia. ¿Conoce usted el abismo al que yo la estaba arrastrando? Donde quiera que estuviésemos tendríamos que soportar la calumnia, el ultraje, la maledicencia. Por eso he resuelto marcharme. ¿A dónde? No lo sé. Es que estoy loco, Emma. Olvídeme. ¿Por qué tuve que conocerla? ¿Es culpa mía? Oh, Dios mío. No. Es culpa de la fatalidad. Pero guarda el recuerdo del desdichado que la ha perdido. Por culpa de la fatalidad. Fatalidad. Esa palabra siempre hace efecto. Pobrecita. Quizás algunas lágrimas sobre el papel.
pero no puedo llorar. No es mi culpa. Sencillamente no puedo. Unas gotas de agua. Eso. Al día siguiente, Emma, apoyada en el vano de la buhardilla, lee y relee la carta. Jadeante, loca, deseando que se abra la tierra, se va acercando a la ventana. No puede ser. ¿Qué es esto? Dios. Ay, Dios. Guarda el recuerdo del desdichado que la ha perdido. ¿Por qué? ¿Para qué seguir viviendo? Vamos. Un salto y termina todo. Madame, ¿qué hace? Su marido la espera en el comedor, señora. La sopa está servida. La idea de la muerte acaba de escaparse. Y hubo que bajar. Y hubo que sentarse a la mesa. Y hubo que tomarse esa sopa. Pero cuando Emma escuchó a Rodolfo pasar a trote ligero delante de su casa, el esfuerzo por disimular se hizo demasiado fuerte. Emma. Dios mío, Emma. Se ha desmayado. Despierta. Amor mío, despierta. Durante 43 días Madame Bovary guardó cama y Charles no se apartó de su lado. Leray aprovechó la enfermedad de Madame para lograr que Charles le firmara un pagaré a 6 meses y le aceptara un préstamo de 1.000 francos a un interés absurdo. Hacia mediados de octubre, Madame pudo por fin sentarse en la cama apoyada sobre almohadas. Charles se echó a llorar cuando la vio comer su primer trozo de pan con mermelada. Cuando Madame recuperó las fuerzas, el doctor Bovary, empeñado en distraerla, la llevó a la ópera en la vecina ciudad de Rouen. Sentada en el palco, sentía que la voz de la cantante era el eco de su alma, atormentada por el desamor. Durante el intermedio, Charles salió por refrescos y regresó con una sorpresa para su esposa. Era el señor León, y el antiguo practicante de Yonville entró a su palco. León, ahora convertido en abogado, ya no era el hombre tímido de antes. Ahora se sentía cómodo, seguro por anticipado de deslumbrar a la mujer de ese medicucho de pueblo. Emma sería suya esta vez, con toda seguridad. Y así logró convencer a Charles de dejar a Emma un día más en la ciudad para disfrutar de otro espectáculo teatral. El médico accedió y regresó solo a su pueblo. Y León fue a buscar a la solitaria Emma a su hotel. He pensado mucho en usted, porque yo a usted le he querido mucho, Emma. Siempre lo supe, León. ¿Quién nos impide volver a empezar? No diga eso. Será mejor que se marche, se hace tarde. Madame, permítame por compasión que vuelva a verla. Una vez, una sola vez. Yo no puedo, no debo. Mañana domingo a las 11 en la catedral. Déjeme verla una vez, una sola vez. Está usted loco. Váyase, por favor, váyase. Esa noche, Emma le escribió a León una larga carta dando por terminada su amistad y diciéndole que separarse para siempre sería por el bien de los dos. Y a la mañana siguiente llegó a la catedral. Madame estaba pálida y caminaba deprisa. Sin mirar al abogado, le puso la carta en la mano y entró a la iglesia. León se metió la carta al bolsillo sin leerla, como si supiera lo que decía. Emma estaba arrodillada, haciendo lo posible por elevar una plegaria, pero pensando constantemente en León. Él esperó cuanto pudo hasta que se le acercó, la tomó del brazo y la sacó casi a la fuerza de la iglesia. León, deténgase. Yo no debo... León, por favor. ¿Por qué no, madame? ¡Cochero! ¡Cochero! León subió a Emma a un coche y lo hizo partir apresurado. El señor no le dio al cochero un destino, solamente le dijo que se pusiera en marcha. Y durante horas ese coche siguió en marcha, dando vueltas sin destino ni sentido,
dando vueltas por toda la ciudad. Pero señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Hasta que se le indique que se detenga. El cochero no comprendía qué furia impulsaba a aquella pareja a no querer detenerse. Las gentes, al ver pasar una y otra vez la carroza con las cortinillas más cerradas que un sepulcro, quedaban sinceramente pasmadas. Muchos afirman que vieron la carroza pasar 4 veces por San Paul, 8 veces delante de San Román, 1 decena de veces por la aduana, y que dieron muchas vueltas al cementerio. A eso de las 2 de la tarde, por entre las cortinillas del coche, apareció una mano de mujer que arrojó al viento una carta hecha pedazos. Y solo a las 6 de la tarde, la carroza por fin se detuvo en una callejuela y de ella descendió una mujer cubierta por un velo, que echó a andar calle arriba sin volver la vista atrás. De regreso en Yonville, Madame Bovary buscó y encontró la excusa perfecta para viajar a Rouen todas las semanas. Bravo, querida. Muy bien. No, Charles, me sale todo tan mal. Tengo los dedos entumecidos. Tendría que tomar lecciones. La señorita le empezó a dar clases, pero vive en Rouen. ¿Y tú crees que 20 francos por clase es demasiado? Madame pudo visitar a su amante 1 vez por semana, los jueves. León la esperaba ansioso en un discreto hotelito. Dios mío, qué abrazos, qué besos profundos al encontrarse. Y luego se precipitaban las palabras, las confidencias. Ellos parecían unos eternos recién casados disfrutando de una interminable noche de amor. Pero al sentirla tan experimentada, el abogado tuvo que pensar que él no era el primer amante en la vida de Madame. Y lo que antes tanto le encantaba, ahora comenzó a asustarlo. Y si a eso le sumamos el desgaste natural de toda relación, pues en pocos meses Emma volvió a encontrar en el adulterio todo el aburrimiento que había experimentado en el matrimonio. No soy feliz. Me he dado cuenta. Nunca lo he sido. ¿Por qué dice eso, Madame? ¿Ya no quiere al señor León? Lo quiero, sí, lo quiero. Pero, no sé, a veces siento que los mejores besos no dejan en los labios más que el deseo de una voluptuosidad aún más fuerte. Y que uno nunca queda satisfecho. De nada. Y en estas divagaciones andaba absorbida mientras gastaba en todo tipo de excentricidades. Y los pagarés siempre se vencían. Llegaron los reclamos. Emma vendió sus guantes, algunos sombreros, algunos adornos de la casa y algunas joyas. Con eso pagó algunos pagarés, pero luego se volvió a empeñar, hasta que un día, al volver a casa, un día jueves, pues encontró a Felicidad, la sirvienta, muy alterada. Señora, le llegó este papel. En virtud de traslado en forma ejecutoria de una sentencia requiriendo en nombre del rey, la ley y la justicia a Madame Bovary en un plazo... ¿Qué? Pagar la suma total de 8.000 francos del embargo por vía ejecutiva de sus muebles, enseres y efectos. ¡Felicidad! ¡Nos embargan! ¡Nos quitan todo en 24 horas! Nuestra querida Emma, a fuerza de comprar y de no pagar, de firmar pagarés, de renovar esos pagarés que se inflaban tras cada nuevo vencimiento, había terminado firmándole al tal Lerre un gran capital en papeles. Madame fue a verlo a su casa, en secreto. ¿Pero es que acaso pensaba, Madame, que hasta la consumación de los siglos yo iba a ser su proveedor y su banquero? Por el amor de Dios, tengo que recuperar lo desembolsado. Seamos justos. El tribunal lo ha reconocido. Se lo ruego, señor Lerre. Unos días más. No, señora. Y déjese de lagrimitas. Señor, se lo suplico. Por lo que más quiera, sea bueno. Mire que yo podría... Y Madame apoyó su linda mano sobre la rodilla del comerciante.
¿Está tratando usted de seducirme, señora? ¡Márchese de mi casa ahora! ¡Fuera de mi vista, madame! ¡Es usted un miserable! Al día siguiente, apenas Charles salió a atender un paciente, Madame Bovary tomó la carroza a Rouen. El abogado León tenía que ayudarla. Estás loca. Todavía soy apenas un practicante. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Pensé que me querías, que estabas dispuesto a todo por amor. Está bien, lo intentaré. Tengo un buen amigo, Morel. Es hijo de un negociante muy rico, ¿te parece? Sin embargo, si no he llegado a las 3, me esperes, querida mía. Tengo que irme, perdona. Adiós. León no regresó a las 3. Y para las 5, Emma ya estaba de vuelta en Yonville. Su marido ya debía estar al tanto de la situación. Tal vez ya se habían llevado todos sus muebles, sus ropas, todo. ¡Ay, la vergüenza! ¡La terrible vergüenza! Por la plaza pasarían las carretas llenas de sus muebles y todos podrían reconocer sus faldas, los adornos de su salón. No podía regresar a su casa. Temblaba, estaba pálida, con los ojos repletos de lágrimas. ¿Y ahora qué hacer? ¿A dónde huir? Y de golpe apareció el recuerdo de Rodolfo Boulanger. Él la ayudaría. Solo él puede salvarla, porque él sí la ama. Ay, ¿qué le voy a decir? Ay, ¿por dónde empezaré? Ahora Madame se interna en el bosque. Reconoce el camino. Allí está, en lo alto de la colina, el bellísimo castillo de su amado. Ya en el interior, la memoria no la traiciona. Allí está la amplia escalinata, el corredor larguísimo, las numerosas habitaciones en hilera, y ahí, al final del pasillo, está el gran dormitorio de su antiguo amante. Rodolfo, junto al fuego, toca el piano. ¿Emma? ¿Es usted? Sí, soy yo. Vaya, qué grata sorpresa. No ha cambiado nada, querida. Sigue encantadora. Tristes encantos, amigo mío, pues usted los ha desdeñado. ¿Por qué no te sientas a mi lado, Ángel? Ven. Emma se sienta en su regazo. Pronto sus labios se confunden en un beso apasionado. Ahora ella lo llena de caricias, mientras todo su cuerpo tiembla de ansiedad, de deseo, de sed. Rodolfo lucha por no enternecerse, por no apasionarse demasiado, pero ¿cómo evitarlo? Es tan bella. Y entonces empieza a desvestirla. Sí. Nosotros vamos a estar juntos otra vez, ¿verdad? Sí. Nos amaremos otra vez. ¡Qué felicidad! Primera vez en tantos años que por fin sonrío. Fíjate cómo me río. Mira cómo me hace por fin feliz. Pero Madame no ríe, sino llora sin poder contenerse. Perdóname, Emma. Eres la única que me ha hablado. He sido un imbécil, un malvado. Te quiero. Te querré siempre. No. ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes, ángel mío? Dímelo. ¿Qué tienes? ¡Estoy arruinada, Rodolfo! ¡Arruinada! Nos van a embargar hoy mismo. Necesito 8,000 francos. Solo pierdo todo. Mi marido colocó toda su fortuna en casa de un notario y el notario se escapó. Y los clientes que no pagan, pero tendremos dinero más adelante. Y yo te juro que pagaremos hasta el último centavo. Lo siento, señora. No tengo ese dinero. ¿No tienes? No. ¡No tienes! No.
No lo tengo. ¡No lo tienes! ¡Claro, no lo tienes! Debería haberme ahorrado esta última vergüenza. Nunca me has querido, ¿no es cierto? Eres como los otros. Eres como todos los demás. Que no tienes dinero. Cuando uno está pobre, no adorna con plata su escopeta. Ni pone oro en la empuñadura de sus látigos. Ni se encarga relojes con incrustaciones de nácar. Ni se compra jarrones orientales. A ti nada te falta. Tienes un castillo, granjas, más de cacería, viajas a París. De la menor de estas boberías se puede sacar dinero. Pero no las quiero. Guárdalas. Son tuyas, pero no las tienes. No tienes nada. Porque no eres nada. Yo te lo habría dado todo, Rodolfo. Hubiera trabajado con mis manos. Hubiera mendigado por los caminos por conseguirte dinero. Por ver en tus labios una sonrisa. Por recibir una mirada de amor. Por oírte decirme gracias. Lo siento, madame. Emma huye del castillo. Se topa con la maleza y cae. Se levanta, vuelve a correr y a caer y a correr hasta quedar casi sin aliento. Sin más conciencia que los latidos de su corazón. Presa de un ataque de locura, Emma Bovary ya no sufre por el dinero, por el embargo, por la vergüenza. Sufre porque su corazón ya no puede resistir más decepciones. Ya empieza a caer la noche, cuando Madame llega jadeante a la plaza del pueblo. Camina a la farmacia del señor Homais. Por la ventana observa a Justino, el joven ayudante del boticario. Justino, ¡Justino, abre! ¿Pasa algo, madame? Mi casa está infestada de ratas. No puedo dormir. Dame la llave del laboratorio, por favor. Voy a avisar al señor Homais, madame. ¡No! No debes molestarlo durante la cena. Mañana arreglo con él. ¡Vamos! No me mires así, dame la llave. Y Madame entra al laboratorio. Tratando de contener la ansiedad, camina entre los estantes hasta encontrar un gran frasco de vidrio azul. Arsénico. Arsénico. Emma arranca la tapa, mete la mano en el frasco y saca puñados, varios puñados de polvo blanco, y se los va tragando, uno a uno. ¿Qué hace? ¡Quieta, madame! ¡Madame, no siga! ¡Gracias! ¡Madame! ¡Silencio! ¡Madame! ¡Podrían culpar a tu patrón! Y con una extraña serenidad, con la serenidad del deber cumplido, Madame regresa a casa y se encuentra cara a cara con un desconsolado Charles. Te lo ruego, Charles, no me hagas una sola pregunta. Pero Emma, se han llevado todo. Los muebles, los adornos, tus ropas. El alguacil traía una orden de embargo. Necesito que me expliques. Por favor, déjame. Déjame. Emma sube hasta su habitación sin mirar atrás y, recostada en su cama, se dispone a morir. Al poco tiempo el arsénico comienza a hacer efecto. A Madame la invade una terrible sed. Luego no puede contener los gritos de dolor y las náuseas. Charles, alarmado, ingresa a la habitación. El terror se apodera del médico al ver a su esposa sufriendo esos espasmos, con los ojos inyectados y una tonalidad verdosa en la piel. ¡Amor mío! ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido? Contesta. Contesta, por Dios, contesta. Arsénico. Es arsénico. ¿Envenenada? ¿Envenenada? ¿No eras feliz? Es culpa mía. Emma, he hecho todo lo que he podido. Todo lo que ha estado en mis manos.
verdad, eres un buen hombre. Pero Charles ya no escucha. Sale corriendo en busca de ayuda. Mientras tanto, Emma pide a Felicidad que le traiga a su hija. Entre sollozos se despide de la asustada criatura que ve a su madre como la encarnación de un fantasma. El cura del pueblo le da los santos óleos a Madame, que ahora tiene todos los miembros crispados y el cuerpo cubierto de manchas oscuras. El pulso se le escapa como una cuerda de arpa a punto de romperse. Luego jadea rápidamente. La lengua entera se le sale por completo fuera de la boca. Sus ojos giran, mientras una tremenda aceleración de sus pulmones agita sus costillas que la sacuden furiosamente. Y de pronto, el silencio. A los pocos meses, Charles Bovary se encuentra en la ruina. Y una noche, mientras busca en todos los rincones de la casa un papel para escribir unas felicitaciones al joven Léon Dupuy por su reciente nombramiento como notario y sus próximas nupcias con una distinguida señorita, pues Charles se encuentra con unas cajas. Están repletas de cartas de amor, recuerdos y hasta un retrato del distinguido Rodolfo Boulanger. Amantes. Fueron amantes. Al día siguiente, Charles pasa todo el día sentado en un banco de su terraza. A las 7, su pequeña hija, que no lo ha visto en toda la tarde, va a buscarlo para cenar. Charles tiene la cabeza vuelta hacia la pared, los ojos cerrados, la boca abierta, y sostiene en sus manos un largo mechón de cabello. Son los cabellos negros de Madame Bovary. La niña empuja suavemente a su padre. Piensa que está jugando. Pero Charles Bovary cae al suelo. Ha muerto. Charles fue la última víctima del deseo imposible de Madame Bovary. El deseo de vivir muchas vidas, de ser muchas mujeres, de no estar obligada a detenerse ante los límites de la realidad. Es un deseo que tenemos todos. Madame Bovary tuvo el valor o la temeridad de intentar cumplirlo. Y nosotros, al escuchar esta historia, hemos hecho lo mismo. Bien, jóvenes, vamos a las preguntas. Ya ustedes acá tienen, para informarse mejor, ya la primera parte con sus respectivos hechos. Basados en la obra, ¿ah? La segunda parte por respectivos hechos. Tercera parte por respectivos hechos. Vamos a las preguntas. El texto de la novela Madame Bovary compró un plano de París y con la punta del dedo hacía correrías por la capital. En el mapa, subía por los bulevares, teniéndose en todos los ángulos, en las líneas que simulan las calles y en los cuadritos que señalan los edificios. Cansada la pose de mirar, cerraba los ojos y veía en las nieblas retrocederse a impulsos de viento las haces de gas y desplegarse con estruendo ante la puerta de los teatros, los estribos y los coches. Aquí se muestra de cómo Emma le gustaba dar vuelta a su fantasía e ilusionarse, ¿eh? El carácter iluso de Emma, ¿no? Compra un plano de París e imagina que ella está paseándose por París, visitando tales lugares lujosos. Uno la D. Lo relacionemos, los personajes de esta obra, con sus respectivos datos. La señora Dubuc, Eloísa Dubuc, la primera esposa de Carlos, ¿eh? Uno con la C.
Por tanto, no puede ser la E ni puede ser la D. 2 o más, el boticario. 2 con la E. 2 con la E. No puede ser la B. Teoducto, el comerciante. 3 con la D. 4, Justino. Propone la A. Justino, el ayudante de la botica. 4 con la B. 5, Berta, la hija. Con la F. Y 6, señor Raúl, comerciante. El señor Raúl es el papá de Emma. Claro. La respuesta va a ser la A, de acuerdo. 2, la respuesta es la A. 3, con respecto al personaje de Emma Raúl, relaciona con Rodolfo Laubert, quien después es su esposo, ¿no? Acude a León Dupuis para firmar en pagaré, ¿no? Fue esposa de Carlos Bovary, de ahí el nombre de Madame Bovary. Claro, porque en esa época, tú te casabas, tú dama te casabas, la dama se casaba, adoptaba el apellido de su esposo. Y a 3, la respuesta es la C. 4. En esta obra podemos apreciar, la madre de Carlos es una mujer dominante. Sí, ¿sabes qué? Quiero estudiar medicina. Te casas con Eloísa y punto. Eloísa se convierte en amante de Carlos. Su esposa se casaron. Carlos piensa que al casarse se va a independizar de su esposa, de su mamá, sí. Eloísa le hizo jurar a Charles Baudelaire que no volvería a visitar la casa de Emma Raúl. Claro. Eloísa muere víctima de los celos. No. Muere con una enfermedad pulmonar porque vomita sangre. 1, 3, 4, o sea la B. 4 la B. 5. Emma Raúl se suicida porque no pudo pagar la deuda al Eureux, el comerciante que causó su ruina financiera. 5 la C. 6. Con respecto a Mais en la obra, es un farmacéutico que busca reconocimiento y atención del pueblo, sí, es oportunista. Convence a Carlos para que realice la cirugía correctiva a Hipólito, cierto, pero lo convence mediante Emma, convence a tu esposo, y ella ilusa, pues seguramente mi esposo va a triunfar, y luego hay más dinero, nos vamos a París. Comentarios pomposos y banales en el periódico local, sí. Es un vecino de Carlos y le hace entender que ella lo engaña, falso. Aprovecha para viajar con Emma, ¿no? 1, 2, 3. 6, la respuesta es la A. 7. Respecto a Madame Bovary, una de las esposas de Carlos se llamó Eloísa Dubuxy, primera esposa. Madame significa señora, que tenía 45 años. Carlos o Charles, mientras vivía Emma, no supo que era infierno. Justino trató de impedir que Emma ingiera arsénico, sí, pero no pudo, porque ella había tragado ya un poco. Rodolfo tomó como pasatiempo a Emma, sí. Canivet participa en la amputación de la pierna de Hipólito, cierto. Lo operó mal Carlos. O sea, 7, la 8. Respecto a la vida y obra de Flaubert. Fue procesado por la publicación de su novela Madame Bovary, sí, casi de cárcel, ¿no? También escribió novelas como Salambó y Educación Sentimental, cierto. Se ubica más en el romanticismo, no más en el realismo. Tuvo amores con Luis Collet y Elisa Schindler, sí. En Madame Bovary, él inventa el estilo directo del cierto. 1, 2, 4, 5. 8 la B. 9 son ambientes que se dan en la novela Madame Bovary. Yombille, sí. Roanto, Tostes. Digne, no, Digne es de la novela Los Miserables, Tolón. Los Miserables, de la casa donde estuvo Jean Valjean. 9, la respuesta va a ser la 1, 2 y 3. 10. De los datos siguientes sobre el realismo. ¿Se originó en Francia? Sí. Se originó en Francia. El romanticismo, claro, recuerda que toda corriente literaria se opone a la vigente o a la anterior. ¿Su forma preferida fue la novela? Sí.
Se fundamentó en el positivismo, claro, la corriente filosófica que influyó en el realismo fue el positivismo. Trabajó las funciones social, ética e ideológica, claro, es su esencia. La respuesta de la B, correcto, todas. Y es la B. 11. En el aspecto formal se aprecia Madame Bovary. Paso comunicante si hay. Modos espaciales también. Estilo indirecto libre, sí. El argumento doblado significa los hechos en desorden, no. Estilo barroquista significa complejo, recargado de recursos expresivos, falso. 1, 2, 3. 11. La respuesta es la 12. Como obras de Flaubert. La taberna es de Emilio Zola. Llama a las camelias es de Alejandro Dumas, el hijo. 2, 3, 4. 12, la respuesta es la C. 13. Personaje de la novela Madame Bovary. Nicolai no, porque Nicolai está en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Justino es el ayudante de la botica. Hipólito el ayudante del hospedaje. Guillaume, un abogado anciano que casi quería aprovecharse sexualmente de Emma. Felicidad, la empleada de Emma. 2, 3, 4, 5. 13. 13, la respuesta era E. 14. Emma Raúl murió ¿dónde? Murió en la segunda ciudad donde se establece con su esposo. Con dolores terribles. Dice la E. 14. Respecto a Eloísa, de la novela Madame Bovary. Tiene acontecimiento con su casó con Carlos y el 30. Vivía entonces sí. Vomitó sangre y murió al poco tiempo. ¿Su madurez atrajo a Carlos? No. Su dinero. Era destacada enfermera, no. Era únicamente ama de casa. 15, la respuesta va a ser la D. 1, 2, 3. Y de este modo, jóvenes, culminamos el tema, pero esperemos un minutito para pasar a PDF, las diapositivas. Les enviamos, jóvenes. Les enviamos. Vamos a enviar por el chat y después le enviaremos también a quien nos ha dado el enlace. Para esa manera, para que de ese modo haya doble camino, ¿no? Ojo, no olviden, Guillaume era un abogado. Emma no únicamente fue a pedir dinero para pagar la deuda a Rodolfo, a Lebreux y a León. También fue al viejito abogado también. Y este le puso la mano en la pierna y ¿qué le dijo? Yo te puedo dar dinero, pero ¿cómo es? O sea, le insinuó que fuera su amante y él le daba dinero, ¿no? Y jóvenes, ya el material está ahí. Y jóvenes, cuídense mucho, será hasta el siguiente jueves. Hasta pronto, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Jóvenes, cuídense mucho.
profesor, gracias. Hasta el siguiente jueves. No olviden de compartir las diapositivas con sus Adiós, compañeros. profesor. Jóvenes, cuídense mucho.